el gran privilegio que significa servir. Dice la escritura estas cosas acerca del servicio, ¿no? Y justo Mateo capítulo 20, que vamos hoy a ver, versículo realmente del 25 al 28, vamos a estudiar, pues nos enseña eso. Ahora, fíjense qué interesante, porque en esta porción, si leemos la Biblia, dice como el encabezado, petición de Santiago y de Juan, ¿cierto? Ahí dice petición de Santiago y de Juan. ¿Cuál era la petición de Santiago y de Juan? A grosso modo, así, pues a ojo de pájaro, vuelo de pájaro, ¿cómo dicen? Eso. Ándale, de ojo de buen cubero. El panorama es que ellos dos querían estar en el reino de Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, Jesús les deja ver cuál era la razón de ellos. Y es que al final de cuentas, cuando tú ves que hay alguien que va por la presidencia de la República y tú estás ahí, dices, pues yo quiero un lugar, ¿no? Al lado tuyo, o sea, quiero ser parte de tu gabinete especial, ¿no? Pero además me quiero yo sentar a tu derecha, ¿no? O sea, no quiero ser cualquiera, ¿no? Y vemos a Santiago y a Juan en esa posición, ¿no? O sea, querer estar en el gabinete de Jesús, ¿no? Por así decirlo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, Jesús va a poner en claro lo que significa esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Y quisiera leer la porción completa, obviamente centrarnos en lo que es el estudio, pero tener esta visión, ¿no? Esta visión, este panorama. Me voy a poner mis lentes. Y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí está, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ellos están pensando indiscutiblemente en un reino físico. Sí, ellos están pensando que Jesús va a gobernar Israel y entonces pues quieren esa parte, ¿no? Y Jesús dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Wow. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y concluye con esto, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y qué interesante, porque vemos el mundo del revés desde nuestra perspectiva humana mundial, ¿no es cierto? Jesús lo está diciendo, o sea, en este mundo realmente los poderosos, los principales, son servidos, tienen súbditos, tienen criados, hay gente que está todo el tiempo, que se le ofrece jefecito, un cafecito, ya viene el jefe, cuidado, nadie habla, nadie diga nada, y todos la barba, ¿no? Todos la lisonja, y ellos se sirven de su poder con los demás, ¿no? Aquellos que están en una autoridad, ¿no? Pareciera que están para servirnos a nosotros, ¿no? Pero la realidad es que ellos se sirven de nosotros, ¿no? Y una de las cosas que el pueblo siempre clama en pos de la justicia es eso, ¿no? O sea, el gobierno está para servirnos, ¿no? Y al final de cuentas dices, oye, pues la historia nos enseña
que más bien los gobernantes se han servido de nosotros. Y esto me habla de un gobierno no nuevo. Esta palabra tiene aproximadamente 2000 años, lo que me dice que el gobierno ha sido así desde siempre. Los oprimidos han sido los del pueblo. Entonces Jesús quiere poner las cosas en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? ¿No? Pues lo vemos en el versículo 26, ¿no? Desde el versículo 25 vemos cuál es la perspectiva correcta. Y esto me enseña una cosa, que en el mundo vivimos realmente al revés. Vemos esto y pensamos que el que está al revés es Jesús, ¿no? Que quiere poner las cosas al revés. La realidad es que Él quiere centrarnos en la posición correcta. Y esto nos enseña que parte del fracaso, del gran fracaso de la historia de la humanidad en cuanto al gobierno, es este principio: servirnos y no servir. Y esto me enseña muchísimas cosas, ¿no? Desde mi casa hasta mi trabajo y en mi sociedad, ¿no? De qué manera yo me sirvo o de qué manera yo sirvo. Ahora vamos a centrarnos en algo, porque vemos eso en la actitud del mundo, ¿no? Pero Jesús dice: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y podemos destacar primeramente el hacerse grande, el que quiera hacerse grande. Y la pregunta es: ¿quién de nosotros quiere hacerse grande? ¿Quién de nosotros quiere hacerse grande, no? Bueno, ¿será malo hacerse grande o querer hacerse grande? La respuesta es no. Tenemos el claro ejemplo de Jesús. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el que quiere hacerse grande definitivamente tiene que entender que la grandeza es principalmente para servir a los demás. Servir a los demás. Y luego dice también ser el primero. Ser el primero me habla de siempre estamos en esa competencia, ¿no? Llegar primero, ser el primero, conquistar primero. El mundo procura vivir así, ¿no? Y de pronto para Jesús vuelve a ser el mismo principio. Ser el primero es ser servidor, ser siervo. Y la palabra siervo, de hecho, es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Y es interesante porque en Israel un esclavo pues era aquel que había perdido sus derechos, ¿no? Que no tenía oportunidad de poder manifestarse ni siquiera, ¿no? Y aquí está Jesús diciéndolo esto, y hace una referencia: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿de quién está hablando? Acompáñenme a Daniel capítulo 7. Estos profetas mayores, el último de los profetas mayores aquí en la Biblia es el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Escuchen esto:
Al Hijo del Hombre le fue dado, ¿qué dice? Dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. ¿De qué está hablando Jesús? De hacerse grande, ¿cierto? ¿Quién quiere hacerse grande? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Qué debes hacer? Pero date cuenta de algo que está viendo Daniel en esta visión profética, casi 500 años antes de Cristo. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que todos, ¿cuántos? Todos los pueblos. O sea, Él es el primero y el más grande de toda la historia de la humanidad, el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? De pronto podemos tener un gobernante que tiene pues una cierta élite de seguidores, pero no todo el mundo le sigue, o no todo el mundo está de acuerdo, o no todo el mundo le honra. Pero aquí vemos al primero y al más grande. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿se dan cuenta? Es decir, todo el mundo, le sirvieran. Aquí hay una palabra clave, ¿no es cierto? Porque Jesús está hablando acerca del servicio. El que quiera hacerse más grande, el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y en la profecía vemos que el Hijo del Hombre es servido, será servido. ¿Quiénes le servirán? Todos, no habrá uno solo que no le sirva. Y pareciera contradictorio a lo que Jesús está diciendo, porque en el versículo 28, ¿no es cierto que dice Jesús como el Hijo del Hombre? Está haciendo una referencia al Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir. Ahora, aquí vemos que el Hijo del Hombre será servido por todos. Entonces pareciera contradictorio lo que Jesús está diciendo. La realidad es que no. Y vamos a ver por qué. Jesús añade, y para dar su vida en rescate por muchos. Y podemos entonces asomarnos a ver lo que Jesús está diciendo acerca de servir. Luego dice en Daniel, seguimos leyendo Daniel, su dominio es dominio ¿qué? Eterno, y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, que este Hijo del Hombre al que Jesús está haciendo referencia, el cual Jesús dice que no vino para ser servido, sino para servir, será un ser eterno, con un gobierno eterno, donde eternamente todos los seres de diferentes naciones, pueblos y lenguas le servirán. ¿Qué hacen las naciones, pueblos, reinos y lenguas? Al Hijo del Hombre le sirven. Le sirven. Pero ellos, Juan y su hermano Jacobo, ¿no?, junto con su madre, están pensando ya en esta autoridad. Ellos quieren que finalmente Jesús los tome en cuenta para ese gobierno, ¿no? Y Jesús está diciendo, ok, van a beber de esa misma copa, ¿no? Van a participar del mismo bautismo, pero es necesario primero que entiendan una cosa, que en mi reino no vienen a ser servidos, sino a servir. Y es como pensar que para que yo pueda ser servido, primero tengo que aprender a servir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Todo. Todo. El servicio lo es todo. Nuestra vida devocional depende del servicio a Cristo. O sea, si yo les pregunto en este momento, tú y yo cristianos, ¿a quién servimos? A Cristo. Principalmente a Cristo. El Hijo del Hombre es una profecía que hace referencia al Cristo. Ahora, Jesús mismo es el Hijo del Hombre. Acompáñenme a Marcos capítulo 14, solo para poner las bases de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y qué es lo que Jesús está diciendo, ¿no?
Marcos capítulo 14, versículo 61. Marcos capítulo 14, versículo 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hay más sillas, más sillitas para que nadie se quede parado. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Si me apoyan con las sillas de este lado. Adri, hay sillas acá para que se puedan poner cómodos. Sí, Marcos 14, 61 y 62. Leíamos. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y escuchen esto, y veréis a quién, al Hijo del hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esto es interesante también porque mientras que Juan y Jacobo están pidiéndole ser sentados uno a un lado y al otro lado, Jesús está diciendo que el que estará sentado a la diestra es el Hijo del Hombre, el mismo. Ahora, mientras que ellos están pensando en un reino terrenal, Juan y Jacobo y su madre y los otros 10 discípulos, Jesús está poniendo su mente en la eternidad. En la eternidad. Él mismo es el Hijo del Hombre. Y vimos en Daniel que el Hijo del Hombre será servido. Esto me habla que el Hijo del Hombre es el primero y el más grande. Y Jesús está utilizando esto. El que quiera hacerse grande, el que quiera ser el primero, es decir, el que quiera ocupar mi lugar, tiene que servir. Tiene que estar dispuesto a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es interesante que el cristianismo del día de hoy nos ofrece una vida fácil. Pero el cristianismo bíblico no nos ofrece esa vida. El cristianismo que venden en muchas iglesias te ofrece prosperidad, te ofrece dinero, te ofrece todos tus problemas resueltos. Y el cristianismo de la Biblia me dice que para que yo pueda ser creyente tengo que tener una convicción de servicio. Para yo pretender ser el más grande y el primero, tengo que servir. Tú y yo como creyentes queremos ser como Cristo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que seamos renovados de nuestro entendimiento, que Cristo es el primero de muchos hermanos, que todos somos llamados a tener la imagen de Cristo en nosotros para ser nuevamente identificados con Dios. Pero para poder llegar a ese top 10 tenemos que entender que es necesario servir y estar dispuestos a dar nuestras vidas. Los discípulos lo entendieron y en el primer siglo del cristianismo, a excepción de Juan el apóstol, todos murieron asesinados. Es decir, literalmente hubo una persecución cristiana, a donde se les cuestionaba si el Curios, es decir, el Señor de señores, ¿no?, era César o era Jesucristo. Y los cristianos tenían claro que su Señor, el Hijo del Hombre, era el Curios. Y estuvieron dispuestos a servir al Curios, a Cristo el Señor, con su propia vida. Ese es el cristianismo al que Jesús nos ha llamado. Y a lo mejor tú vienes aquí por primera vez y dices, ¿de qué me estás hablando, no? Yo vengo a conocer a Jesús, que es toda paz y amor, ¿no? Y es verdad, Jesús es paz y es amor. Pero debemos entender que para que Él hubiese podido reconciliarnos y ofrecer esa paz y ese amor, fue necesario lo que Él mismo dijo, servirnos y dar su vida en rescate por nosotros. ¿No es cierto? Jesús, Juan 3:16, acompáñenme a Juan 3:16.
¿Qué dice Juan 3:16? Vamos al Evangelio. Juan 3:16 nos dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: he venido a dar mi vida en rescate por muchos. La Biblia me dice que si Cristo no está en mi vida, espiritualmente estoy muerto. Hay una separación. Mi relación con Dios está rota. De manera que si estoy muerto espiritualmente, tendría que replantearme el día que parta de este mundo, ¿a dónde iré? La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es Cristo, para la humanidad es Cristo Jesús. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Y yo puedo ver, acompáñenme, Juan 10:10. Juan 10:10, ahí adelantito. Lo que dice, ¿no? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí tú y yo podemos ver principalmente que ese Hijo del Hombre, que será servido por toda lengua, tribu y nación, tiene cordura con lo que está diciendo. Es necesario servir. Y Él nos sirvió con su vida. Él nos sirvió con su vida. Me encanta que Jesús se dio a sí mismo. Él se derramó completamente. Es decir, Jesús no vino a traernos algo o a ofrecernos algo, sino a Él mismo. Jesús vino a ofrecerse Él mismo. Pareciera contradictorio, pero realmente vemos que no lo es. El Hijo del Hombre será servido, pero antes de ser servido, Jesús está poniendo su servicio para nosotros. Y el cristianismo consta de eso. El cristianismo consta del servicio. Así que Jesús lo tiene que reducir al mínimo. El que quiera ser el más grande, dice, tiene que ser el más pequeño. Ahora, el servir, ¿no? Implica muchas cosas. De pronto tú y yo tenemos en mente como servir un chip, ¿no? De lo que podría ser servir. Pero vamos a echar un vistazo. ¿Cómo es que Jesús sirvió? ¿Cómo es que podemos tomar un ejemplo de ese llamado que Dios nos ha hecho a servir, ¿no? Porque también de pronto pensamos que servir tiene que ver con que voy a una congregación y dentro de mi congregación sirvo, o de pronto tengo un horario para servir, ¿no? Pero la realidad es que el cristiano sirve todo el tiempo. Jesús, la Biblia nos enseña que lavó los pies de sus discípulos. Jesús les enseñó a sus discípulos con las Escrituras y con su ejemplo de vida. El apóstol Pedro dice que nunca se le halló mentira y nunca hubo pecado en él, ¿no? Da testimonio de lo que él pudo ver a lo largo de su caminar con Jesucristo. Jesús proveyó a sus discípulos. Jesús dio su vida por sus discípulos. Dice en Juan capítulo 17, versículo 12, que a ninguno perdió. Dice, más de todos los que me diste, dice, a ninguno perdí, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos salvó de la muerte eterna. Ahora, esto me lleva a otra cosa. Acompáñenme a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto me lleva a pensar
encuadrar lo que Jesús está diciendo, lo que el profeta Daniel está diciendo y lo que nos está enseñando la palabra el día de hoy. O sea, ¿de qué se trata? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentir en nosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dice, de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vemos del versículo 5 al versículo 8, la primera parte de lo que Cristo está diciendo acerca del servicio, en la forma en la que Jesús nos sirvió. El servicio de Cristo fue sacrificial. Vemos un servicio sacrificial, un servicio donde Él mismo, ¿saben? O sea, de pronto vemos este panorama. El sentir de Cristo, el sentir de Dios antes de la encarnación fue encarnar en Jesucristo, dicen cuál, siendo en forma de Dios, y dejar su trono, decir, ok, no importa que sea el rey del universo, no importa que tenga todos los ángeles a mi disposición, no importa que yo, con el poder de mi palabra, diga, háganse los cielos y la tierra, ¿sale? Y que del polvo de la tierra yo pueda crear una vida humana y soplar aliento de vida, si al final lo más importante es enseñarles el llamado a cada uno. Entonces, la manera en la que vivencialmente Dios lo hizo fue el no estimar esa gloria, ese poder, ese trono, sino que se despojó. Se despojó. Esto me habla de la identidad humana de Jesús, ¿no? De pronto tú y yo tenemos un concepto de Dios eterno, poderoso, sí, Él está allá en su trono, ¿no? Y de pronto dices, bueno, es que Dios es todopoderoso, Él no tiene problemas. Y aquí estoy yo, lleno de problemas, lleno de circunstancias en mi vida, ¿no? Abatido. Dios no tiene tiempo para mí, ¿sabes? O sea, Dios está por allá, ¿no? En su trono. Y mira, o sea, si realmente Dios existiera, ¿no? ¿Por qué permitiría tanta maldad en el mundo, no? Y realmente creo que no hemos comprendido la parte en la que Él mismo sufrió como ser humano hambre, sueño, desnudez. Y dice la Escritura que tomó una forma de siervo. Y Él enseña que para poder ser el rey del universo, primero tuvo que servirnos a nosotros. Y Jesús lo dice, dando su vida en rescate. Y vemos a Jesús y todos conocemos cómo murió Jesús, la manera tan brutal en la que fue asesinado en una cruz y degradado como ser humano, ¿no? Expuesto, desnudo en una cruz, burlándose de Él, escupiéndole. Y dices, yo creí que tenía muchos problemas, ¿no? Y la Biblia me enseña que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no se compadezca de nuestras debilidades. O sea, si tú y yo tenemos el día de hoy un problema en nuestra vida, déjame decirte algo, Jesús se compadece de tu debilidad. Jesús sabe lo que te preocupa. Jesús conoce tu necesidad. Y no solo eso, sino que Él lo vivió, Él lo padeció. ¿Sabes? Un fariseo llega y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguirte. Y un fariseo, ojo, era un hombre que tenía dinero, que tenía una posición, que tenía un lugar. Y le dijo a ese fariseo, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, ¿sabes una cosa? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene posiciones, no tiene un lugar donde dormir. Dice, no tiene donde recostar su cabeza, ni siquiera una piedra. ¿Y tú me quieres seguir a mí, fariseo? Piensa bien lo que dices. Ese es el siervo que siendo Dios en su gloria, que con el, ni siquiera tronar los dedos, ¿verdad? Sino con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Y el libro de los Salmos dice que todo fue hecho por Él y para Él, y que la gloria es de Él, la gloria eterna. Y esa gloria eterna, Él dijo, permíteme tantito, ¿verdad? Voy a bajar y voy a arreglar un problema, un pequeño problema que el hombre tiene con el pecado. Y decíamos,
Muchos dicen, igual y Dios ni existe, porque y entonces la maldad de este mundo, ¿por qué entonces tanto sufrimiento y tanto dolor? Déjame decirte algo. Jesús sabe que el pecado no solo trae muerte, sino trae sufrimiento, trae dolor, trae llanto. Y eso me habla del propósito de Jesús en esta tierra, para venir a solucionar, decíamos, bajar y decir, espérame, hay un problema pequeñito, ¿verdad? Con el ser humano, tiene un problema con su pecado. Y entender que el ser humano ha hecho todo lo posible por sacar a Dios de la iglesia, principalmente de su vida, pero no solamente le basta su vida, de la iglesia, de su casa, de su matrimonio, de su trabajo, de la sociedad. Y dime tú entonces, ¿dónde estás tú? No dónde está Dios que permite tanta maldad. ¿Dónde estás tú que te permites tanta maldad y tanto sufrimiento? Y en tu egocentrismo y en tu orgullo excluyes a Dios diciendo, no te necesito. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, vemos que se hizo siervo. Y en esta condición, Jesús vino a pagar por nuestro pecado. Ese pecado que tú y yo tenemos, que el día que tú y yo muéramos, que vayamos delante de Dios y no lo veamos más como abogado, sino como juez, y el Señor te pregunte, ¿mentiste? ¿Robaste? ¿Adulteraste? ¿Fornicaste? ¿Deshonraste? ¿Injuriaste? La Biblia me dice que si una persona rompe un mandamiento, se ha hecho culpable de todos. Dice Santiago eso. Entonces, ¿cómo me encontraría delante de Dios sin justificación de Cristo? Culpable de mi pecado. De manera que tengo que pensar en esa responsabilidad de mi parte, pero también tengo que pensar en el servicio de Jesucristo para con nosotros. Realmente, en esta forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Él no estimó morir por ti y por mí en la cruz del Calvario por una sola razón: salvarnos del pecado y de la muerte. Cristo, dice el apóstol Pedro, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De nuestras obras de pecado. Hemos fallado, tenemos que reconocer delante de Dios que hemos fallado, que hemos errado en el blanco. Y de esa manera tenemos que entender también que necesitamos a ese Salvador, pero que ese Salvador ya dio su vida en rescate por nosotros. Ahora, cuando Jesús dice por muchos, no quiere decir que no alcanza para todos, quiere decir que muchos otros le van a rechazar. Y aquí estamos tú y yo el día de hoy escuchando la palabra, y tú en tu corazón Jesús te está llamando, pero hay una respuesta de parte tuya para poderle decir no, o para poderle decir, entra en mi vida, sé mi Dios. Y vemos, no vaya a tropezarse con el tripié, y vemos entonces que Jesús fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. De pronto ver la separación y decir, uy, pues allá estaba en mi trono, en mi reino, en mi gobierno, ¿no? Y aquí estoy, la gente no me hace caso, me injurian, ¿no? Se burlan, ¿no? Pues ¿qué hago aquí, no? Sino que Él cumplió la obra. Acompáñenme al libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso me dice que Jesús no le importó lo que le iba a pasar
si por eso tú podías estar el día de hoy aquí y poderle recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabes? No le importó. Y si tú me dices, es que Jesús es ajeno a mí, Él tiene sus propios problemas y yo los míos, déjame decirte algo. A Él no le importó su vida por la tuya, para excluirte del infierno. ¿Sabes? De pronto estamos en un día, te levantas y puedes pensar que tienes planes para dentro de un mes, un año, y puede que ni siquiera llegues a terminar el día. Puede que saliendo de aquí no lo termines. ¿Y a dónde vas ahí? ¿Sabes? Ahí es donde yo veo la gracia de Dios hablándonos. Yo veo a Dios buscándonos y veo a Jesucristo sirviéndonos. Pero no se queda ahí. Entonces sí viene lo que dice el profeta Daniel acerca del Hijo del Hombre siendo servido por toda lengua, tribu y nación. Del versículo 9 al versículo 12 leamos. Dice, por este hecho, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Ahora sí, ¿sabes? Tenemos al primero y al más grande. Al primero y al más grande. Apocalipsis me dice que estaremos juntamente con Él por la eternidad, físicamente con Él por la eternidad. Ahora, ¿qué me enseña esto? Bueno, acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 me dice, Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, escuchen, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué me enseña? Pues estas dos cosas. Tener un concepto correcto de mí mismo. ¿Saben cómo se llama esto? Humildad. Ser humilde. ¿Cuál es mi concepto correcto? No puedo pretender mucho más allá. Ahora quiero ser el más grande, quiero ser como Cristo, quiero ser el primero. Tengo que entender que estoy llamado a servir y a hacerlo con humildad. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Por ahí estábamos hace un rato, ¿no? Pero vayamos al versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta? Nuestra mentalidad es ser superiores al otro. ¿Sabes? Yo soy mejor. Yo estudié más. Yo tengo más tiempo. Yo tengo más años. Tengo más experiencia, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no nos medimos por los años, sino por nuestra relación con Cristo. Y eso, ¿sabes?, se refleja en nuestra vida de servicio, en nuestro concepto, en nuestra humildad. Santiago dice, ¿no? El que quiera ser sabio, muéstrelo a través de sus obras. No lo diga, ¿no? Ahora, nuestro sentir como el de Cristo. ¿Recuerdas a Pablo? Filipenses, después aquí dice, ¿no? Haya pues este mismo sentir. Después, ¿cuál mismo sentir? Pues nuestro prójimo es más importante. Debemos que hacer las cosas por nuestro prójimo. El otro es importante. A veces pensamos que tenemos que ser el ombligo del universo, ¿no? Y hoy en día
Tenemos una fuerte corriente, ¿no? De los TikToks, de todos estos videos, donde te empodera, ¿sabes? O sea, te hace ser el yo soy, ¿no? Y de pronto, si tú lo ves desde un punto de vista empresarial o trabajo, pudiera ser, ¿no? Que pasara, ¿no? Pero cuando lo vemos en este concepto de yo soy, ¿sabes? Yo soy, nadie más es. Me habla de esto, de una falta de un concepto correcto de mí mismo, ¿no? Pretender que soy el ombligo del mundo. Vimos el ejemplo, Dios mismo siendo el Dios del universo. Y déjenme decirles algo, si tú y yo no existiéramos, si este mundo y este universo no existiera, Dios seguiría siendo Dios. Lo que me enseña que tú y yo dependemos de la existencia de Dios. Porque si Dios no existiera, ¿no? Acá los ateos, ¿no? Si Dios no existiera, entonces conforme a la lógica bíblica, no existiera el universo. Porque el que lo creó existe. Y de esa manera no podríamos ni siquiera aspirar a algo por lo cual ni conciencia tendríamos. Entonces, si tú y yo nos creemos el ombligo del universo, de pronto en este mundo, en esta corriente que nos enseña a ser el yo, el más importante, el primero desde ese ámbito, tenemos que pensar que el primero que es Dios se despojó de sí mismo y nos sirvió y nos amó a través de su servicio. Y es una forma de entender entonces por dónde va esto. ¿Por dónde va esto? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las formas importantes de mostrar el amor al prójimo es a través del servicio. Y a veces cuando servimos tú y yo, estamos esperando algo a cambio. Pero en la Biblia el servicio es incondicional. En la Biblia el servicio no espera algo a cambio, el servicio se da. Jesús se dio a sí mismo. Y lo que recibió a cambio fue, y es, y sigue siendo, nuestro rechazo. Jesús, si hubiera sido empresario, hubiera sido, pues el más, ¿cómo decirlo? O sea, fracasado por no haber obtenido los likes suficientes. Pero ¿sabes una cosa? Él no está esperando que tú le des. Él ya te dio. Pero hay algo, ¿no? Tu respuesta, la respuesta del corazón del hombre. ¿Cómo respondemos a esto? Porque el servicio viene siendo una consecuencia de haber creído. El servicio bíblico. Y no digo que no sirvamos cotidianamente, ¿no? Pero a veces lo hacemos con alguna doble intención. Y aquí vemos que no es así, ¿no? Ahora, debemos servir y ver el servicio como un privilegio y una oportunidad. Pero decíamos, es una consecuencia de vivir con Cristo. Y vivir con Cristo trae como consecuencia tener una misma actitud, ¿no? Un mismo sentir, una misma mente, un mismo servicio. Acompáñenme a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Sí. Juan capítulo 13, 14. Juan capítulo 13, 14. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Un mismo servicio con Cristo, un mismo objetivo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús puso el ejemplo, ¿no? Él se negó a sí mismo cada día, tomó su cruz cada día y siguió la obediencia del Padre, ¿no es cierto? Así que Jesús, a través del servicio, nos muestra un mismo objetivo, un mismo sentir, una misma mente, una misma actitud. Esa es la consecuencia de vivir con Cristo en un servicio dinámico y constante. Es decir, esto nos enseña que no solamente el servicio es congregacional, ¿no? Oye, te toca cuidar a los niños. Oye, te tocan los baños. No, tú vas a ser el copastor. Ay, wow, ¿no? A la derecha, papá. ¿No? Tú vas a ser el pastor de jóvenes. Uy, a la izquierda. No, brother. O sea, esto es nuestra vida diaria, 24 horas. Esta es nuestra actitud, nuestro sentir. Debemos servir desde esa trinchera. ¿Dónde? Dices, ¿dónde? Donde Dios te ha puesto. Hay una iglesia local, pero también hay un hermano en cualquier parte que te necesita, ¿no? Donde hay necesidad. Es sencillo. ¿Dónde Dios te ha mostrado que hay necesidad? Pues ahí está tu servicio. Jesús vino y vio necesidad, ¿no? ¿Y qué hizo? Sirvió con amor. Ahora, me encanta porque esto me enseña un principio que quiero dejarles este día. Involucrarnos no es cumplir, es amar y servir. Es amar y servir. Y no involucrarnos entre nosotros, involucrarnos con Cristo. Porque de ahí mana todo. Ahora, dices tú, pero ¿cómo hago para involucrarme con Cristo si no está Cristo en mi vida? Bueno, es que lo primero que tienes que hacer es reconocerle que Jesús vino a morir por tus pecados, que necesitas un Salvador, que estás aquí porque hay una parte en tu vida que evidentemente no ha sido llenada del todo. Y esa parte es del Señor. Y el Señor te dice, ven. ¿Sabes? Jesús le dijo a una mujer, si tú bebes de ese pozo de agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y me encanta que Dios trae en Cristo Jesús saciedad a nuestras vidas, contentamiento a nuestras vidas. Y lo vemos aquí, ¿no? Como cristianos. ¿No? Quiero mostrarles una forma bíblica en la que Jesús se involucró. Decíamos, el principio de esta prédica, involucrarnos no es cumplir, es amar y servir. Jesús se involucró no solo con sus discípulos, sino con más personas que la Escritura menciona, ¿no? Por ejemplo, Lázaro, aquel que resucitó, Marta y María, María Magdalena, y todas estas mujeres que aparecen en la Biblia, tuvieron relación con Jesús. Jesús se tomó un tiempo para estar con ellas. Y eso me habla de que tú y yo necesitamos conocer a Jesús, de que tú y yo tenemos que tomar un tiempo para conocer a Jesús. También Jesús comió con publicanos, con prostitutas y con todo tipo de pecador excluido por la sociedad, incluyendo samaritanos, ¿no? Que para los judíos eran como perros, ¿no? Y Jesús compartió pan, incluso con algunos fariseos y demás maestros de la ley. Incluso podemos ver a Jesús pasando un día entero con más de 5,000 personas a las cuales Jesús sirvió alimentándoles. Jesús siempre estuvo dispuesto a ir a donde se le necesitara. Imagínate que Jesús sale, ¿no? Y de pronto, Jesús, se está muriendo mi hermana. Y Jesús, vamos. Jesús, hay un endemoniado, vamos. Jesús, necesito que ores, vamos. Siempre dispuesto. Eso es servir con amor. Y culminar dando su vida, ¿no? Sirvió a enfermos, a endemoniados, ¿no?
y a toda clase de gente que le buscó. Y no fue como decíamos, ¿no? O sea, no fue involucrarse por cumplir. Ok, Padre, me mandaste una misión, tengo que cumplir, ni modo, pues tengo que morir por sus pecados, ¿verdad? Estos pecadores, qué barbaridad, pues ni modo, ya voy, pues qué sufrimiento, ¿no? Sino realmente se involucró con amor. Involucrarse no es cumplir, es amar y servir. Jesús nos amó y nos sirvió. Nosotros somos llamados también a involucrarnos con ese amor. Y creo que ahí es parte de la clave, ¿no? Involucrarnos con amor. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo rozamos hace un ratito, pero quisiera que fuéramos a ese versículo directamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante y es fundamental involucrarnos con Cristo, con la palabra, que el Señor transforme nuestra mentalidad, que renueve nuestra mente a través de las Escrituras, para que podamos comprobarle que Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Y en este tema del servicio me queda claro que parte de su voluntad plenaria de Cristo es que sirvamos de esta manera. Ahora, la palabra servir implica despojarme, a veces humillarme, otras tantas incluso llegar y denigrarme. Y dices, no, pero ¿cómo, no? Mi orgullo, si yo soy aquel. Bueno, también significa amar. También es un privilegio para mostrar el amor de Cristo. También es un privilegio para atender una necesidad moral o económica, pero principalmente espiritual. ¿Saben? El hecho de que Jesús predicara era atender un servicio espiritual. ¿Para quién? Para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y me encanta ver caras nuevas, porque eso me habla que el Señor está haciendo una obra de servicio en sus vidas. Y el predicar las Escrituras es parte del servicio, ¿no? Traer a los pies de Cristo, venir a los pies de Cristo, es el privilegio que Dios nos ha dado para atender una necesidad mayor que es espiritual. De pronto ves gente en la calle pidiendo dinero y dices, bueno, ya está una moneda, ¿no? Pero ¿cuántas monedas necesita esa persona para salir de su situación? ¿Sabes? La Biblia me dice, y recalco, estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo. No importa si esa persona tiene todo el dinero del mundo o no tiene un solo peso y está en una esquina pidiendo. La Biblia me dice que es más importante su vida espiritual, que necesita a Cristo, que necesita un Salvador, que tanto el rico como el pobre van a morir y van a ocupar un lugar en la tierra, en la tumba, sus cuerpos. Pero sus almas estarán delante de Dios y necesitan ambos al mismo Salvador. Así que podemos ver que el servicio de Cristo principal es el Evangelio, lo que estamos haciendo. Y posteriormente, una necesidad moral o económica. Y me encanta porque el cristiano no sirve en la carne, sino tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo, pero también Dios nos ha dado dones naturales, ¿no? Tenemos el ejemplo de Cristo y todas estas herramientas para servir. Tenemos a la iglesia, ¿no? Que no es un club, ¿no? Sino es un lugar donde podemos congregarnos para adorar a Dios, para conocer a Dios. Y finalmente, hay dos maneras de servir. Una es en la carne y otra en el espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, lo leíamos hace
hace rato, ¿no? No por contienda o vanagloria, sino antes con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, espiritualmente tenemos que entender que no solamente yo tengo necesidades, que no solamente se trata de mí, sino también de los demás. Y justo en el versículo 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? O sea, en el espíritu, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y escuchen, asiados, o sea, agarrados, tomados fuertemente de la palabra de vida, la Biblia, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, que dice, he trabajado, he servido. Así que podemos darnos cuenta que Jesús vino a servirnos de esta manera con su vida, pero que Jesús es el primero y es el más grande, al cual un día toda lengua de toda tribu y nación le va, como dice la Escritura, a adorar y a servir. Y hoy tú y yo tenemos esa gloriosa oportunidad de conocer al Señor y de conocer qué es el poder servir y también ser servido. Pues vamos a orar. Y por cierto que esta tarde, como último domingo de mes, celebramos la Santa Cena. Y la Santa Cena pues nos habla de esa reconciliación que ya hemos tenido con Cristo y de ese tiempo en el que tú y yo podemos venir y ponernos a cuentas también con Cristo y hacer un llamado. Igual de pronto quieras ponerte a cuentas con Él, ¿no? Igual y ves de pronto que en nuestra manera de vivir necesitamos un Salvador y quieras eso, conocer a tu Salvador y tener una relación con tu Salvador. Vamos a celebrar la Cena del Señor y yo quisiera invitarles, yo sé que es difícil porque traen a los niños, pero quisiera invitarles un momento a que lo que hemos escuchado de parte del Señor, lo que hemos visto a través de las Escrituras, de lo que hemos leído, pueda hacernos sentido dentro, que tomemos ese tiempo en lo que a lo mejor estoy tocando esta canción y ponernos a cuentas, hablarle al Señor, orarle al Señor y que Él sea el que haga la obra de servicio, de amor en nuestros corazones. ¿Les parece? Pero antes voy a tomarme un traguito de agua porque dice: preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.
Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado, Señor, a través de tu obra, Señor, de tu ministerio, de la cruz, que tú has venido a salvarnos, Señor. Pero no solamente llegaste y te entregaste y diste tu vida y fuiste ajeno y pasaste de largo sobre nosotros, sino que tú te involucraste, que tú lloraste, que tú te reíste, que tú te cansaste, que tú corriste, que tú caminaste con el hombre, Señor. Que conociste sus necesidades, que las sentiste, que las viviste, Señor. Que experimentaste el sufrimiento, el dolor, el cansancio, el sueño. Que experimentaste, Señor, emociones humanas. Y que no eres ajeno, Señor, a nosotros. Y que ese es el servicio que tú quieres, Señor, poner en un corazón sensible, Señor. En un corazón, Señor, que responda a tu llamado, Señor. Que no venimos a servirnos de otros, a sacar provecho de algo, Señor. O para algo, o para nosotros, sino para tu gloria, Señor. Para mostrar que tú eres verdadero, Señor. Que tú has dado tu amor, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que hoy estamos impregnados de tu amor, y que ese amor, Señor, nos constriñe, nos aprieta, Señor, y queremos, Señor, mostrarlo a este mundo, Señor, que carece de amor, Señor. Señor, te ruego que sigas haciendo tu obra, Señor, que tú, Señor, sigas, Señor, construyendo en la vida de cada uno de nosotros ese propósito de ser como tú, Señor, de conocerte, Señor, cada día, de ser transformados cada día por el poder de tu Espíritu, y de poder, Señor, como tú lo hiciste, darte a ti mismo, darnos a nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestros empleos, en nuestros alrededores, Señor, glorificándote a ti, Señor.
En el nombre de Jesús.